Hola mis amigos mirares. Advertencia, el contenido que escucharás a continuación tiene narraciones sangrientas y fuertes ficticias. Todo es falso, simplemente hecho con el propósito de entretener al espectador. Si eres sensible, te recomiendo no mirarlo o podrías tener pesadillas. La historia de esta criatura es extremadamente perturbadora, incluso más que todas las que hemos visto en el canal. Esta podría ser considerada una de las criaturas con una de las historias más sangrientas y grotescas que se han documentado. Toda esta historia comenzaría en una escuela donde entre los miembros del personal administrativo se encontraría un peculiar hombre de 22 años de nombre Chris, el cual era descrito como alguien que pasaba desapercibido. Siempre se le notaba alegre y amable, aunque era ignorado por quienes lo rodeaban en su empleo. Siempre se mantuvo siendo extremadamente amable, amigable y servicial con todos, incluso a veces actuando de manera escalofriante e insistente, aunque a sus compañeros poco les importaba ganarse su amistad, pues incluso les llegaba a causar repulsión su forma de actuar, a pesar de que él realmente no tenía ninguna intención mala hacia ninguno de ellos. De hecho, todo lo contrario, aunque siempre se sintió rechazado por todos, incluso por su jefe. Y es que nadie hasta ese momento sabía lo que se avecinaba, pero detrás de esa máscara de amabilidad y benevolencia se estaba generando un verdadero monstruo. Un monstruo vengativo que comenzó a tener ideas sobre descuartizar, torturar, cercenar y decapitar a sus compañeros de trabajo por no haber sido recíprocos con él. Algo que podría llegar a ser un poco exagerado, aunque para eso debes conocer todo el contexto. Remontémonos al pasado de nuestro protagonista. Desde niño, Chris siempre se le veía bastante alegre y acomedido, pero por alguna razón él notó que en lugar de que las personas lo quisieran más por su forma de ser, la gente prefería y le daba más atención a quienes eran maleducados y malos a su consideración. Creció con un sentimiento de rechazo de parte de la sociedad, ya que siempre preferían a alguien más antes que a él, y encima a él lo trataban como basura. Aún así siempre se mantuvo optimista hasta el punto en que se convirtió en adulto y se dio cuenta que en la vida de adulto se encontraba absolutamente solo, conviviendo en un mundo falto de ética y moral. Se dio cuenta que todos a su alrededor están manchados, su familia, sus conocidos, sus compañeros, todos han hecho cosas o acciones malas y que él no podría hacer nada para remediarlo. Se dio cuenta que el mundo está podrido, pero de todas formas lo que podías esperar de él era un buen trato y amabilidad impecable. Era una persona agradable y amistosa. Después de esos sucesos, en su línea temporal, con 22 años de edad, se siente rechazado una vez más, pero comienza a hartarse de sentirse así, de sentirse ignorado. Un día, mientras estaba en el trabajo, su jefe le pidió que hiciera algunas tareas que él con mucho gusto hizo, pero debido a que no podía concentrarse por el estrés y los pensamientos que estaba teniendo, que no podía quitarse de la mente, tardó más de la cuenta y entonces su jefe, como una especie de burla, llamó a sus demás compañeros de trabajo y a Chris le pidió frente de todos que hiciera una llamada a un padre de familia de uno de los alumnos de la escuela, pero debido a que todos lo estaban mirando como esperando a que se equivocara en algo para burlarse de él y despreciarlo, nuestro protagonista se puso muy nervioso y le dijo a su jefe si por favor le podía explicar cómo hacerlo, ya que él nunca lo había hecho antes. El jefe en un tono de burla le dijo: ya mejor vete de aquí, pues hoy no nos está sirviendo de nada. El trabajo que hoy hiciste lo pudo haber hecho mejor tu compañera. Mejor vete para allá y ponte a buscar la manera de hacer las cosas bien. Chris vio de reojo cómo sus compañeros lo miraban sin ningún sentido de empatía, así que triste se fue a su lugar, mientras veía cómo felicitaban a sus demás compañeros por su trabajo y dedicación. También vio cómo ellos pidieron de comer y todos juntos comenzaron a comer en la oficina del jefe. Todos se veían bastante felices, contando anécdotas y chistes, olvidándose completamente de él. Algunos contaban de la última vez que salieron a emborracharse, etc. En la mente de Chris, Pues hijo de puta, ¿no? esto era inaceptable, así que la gota que derramó el vaso estaba próxima a venir. El descenso a la locura. Resulta que una vez Chris escuchó en su trabajo cómo alguien que, por cierto, él consideraba a alguien de poca ética, pero que aún así todos lo preferían más que a Chris, escuchó cómo entre él y otros de sus compañeros estaban hablando sobre que acusarían a Chris inventándose cosas difamatorias para que por fin lo despidieran del trabajo, ya que odiaban a Chris sin ningún tipo de justificación. Aquel día comenzaría el plan macabro de Chris, el plan que rompería todos los límites de la moral y ética que él mismo tanto cuidaba, pero que ahora sí no habría vuelta atrás. Hará pagar de maneras inimaginablemente dolorosas a aquellos que lo han menospreciado y efectivamente lo hizo. Ahora conocerás qué les hizo. El virus mutante.
Chris entró a las profundidades de internet buscando algún método de venganza más efectivo, algo que les provoque dolor y sufrimiento a todos a los que le hicieron sentir mal o triste. Entre tantas páginas le llamó la atención una en la cual ofrecían un producto que se trataba de un virus que provocaba una mutación con la cual adquirirías más fuerza, velocidad y resistencia a todo tipo de golpes e impactos de bala. Chris no dudó ningún segundo en comprarla, así que una semana después su producto llegó hasta la puerta de su casa. Durante esa semana el trato indiferente de sus compañeros hacia él no cambió, aunque él les seguía sonriendo y haciendo caso a todo lo que le pedían. El día de la venganza. Aquel día desde las 3 de la mañana, Chris se despertó con una encrucijada, pues todavía dudaba si inyectarse ese virus, pues estaba harto de todo el maltrato y el menosprecio que recibía de parte de sus compañeros. Así que guardó el virus en su camisa y se dispuso a ir al trabajo, no sin antes sustituir su equipo de trabajo, el cual era una laptop y su ratón, por una pistola con silenciador, cuchillos, un taladro, un martillo, una cuerda, cloroformo, cinta industrial gris y un artefacto similar a una motosierra, pero de tamaño pequeño. Así que ya en el trabajo todos se encontraban en sus respectivos lugares. Aquel día los alumnos no asistirían a clases debido a que tenían un día de descanso al mes, así que Chris se escondería en el baño, lugar donde tendría su primer víctima. Así que se esperó a que alguien entrara, se escondió detrás de una puerta del baño y cuando su compañero estaba distraído rápidamente lo dormió con cloroformo, el cual por cierto era el compañero que más odiaba por ser poco ético. Así que ya inconsciente lo amarraría con la cuerda y lo pondría cinta industrial en su boca y ojos. Acto seguido iría por el jefe, el cual... Mierda, me he cagado. No por lo que ha dicho, el sonido de la sangre. Estaba en su oficina. Chris pidió si podía hablar con él en privado. El jefe pensó que ya iba a renunciar, así que lo dejó pasar. En ese momento, Chris sacó una pistola con silenciador y no le dio tiempo de gritar al jefe cuando la bala ya había atravesado su cráneo, volando todos sus sesos y salpicando toda la oficina de sangre. Aún así, después de esto, procedió a cortarle la cabeza a su jefe utilizando un cuchillo. Al cadáver de su jefe le cercenó todas las extremidades, pero su cabeza la guardó en su mochila. Al parecer, nadie escuchó los ruidos del cuchillo golpeando los huesos de las extremidades del jefe. Después, su próxima víctima sería su compañera, la cual de igual manera le daba un trato indiferente, aunque por ahora nadie sabía qué estaba pasando. Chris salió de la oficina del jefe y miró a su alrededor y vio que nadie estaba cerca para luego proceder a inyectarse aquel virus, y con la mutación que adquiriría podría vengarse de sus compañeros, así que su próxima víctima sería una de sus compañeras de nombre desconocido. A este punto, Chris ya había adquirido una apariencia corpulenta y de mayor tamaño, comenzando a tener un crecimiento muscular acelerado, pero aún conservaba su forma humana, aunque la pérdida de cabello ya se hacía notar cada vez más. Pasó de medir 1,70 m a casi 2 metros en menos de una hora, así que con la pequeña motosierra entraría a la oficina de su compañera y le dijo: ¿Te acuerdas de cómo me ignoraste y luego me hiciste sentir? ¿No te acuerdas? ¡Puta calva! ¿Te acuerdas? Así que acto seguido, Chris, ahora convirtiéndose cada vez más en un monstruo irreconocible, tomaría del cabello a su compañera y con una fuerza descomunal le arrancaría todo el cabello desde el cuero cabelludo, y con la motosierra comenzó a desmembrarla hasta que le arrancó las 2 piernas y brazos, dejando todos sus huesos expuestos, causando que de sus extremidades saliera sangre a borbotones. A ese punto ella gritaba de sufrimiento y él, sin piedad y con una sonrisa como cuando era una persona amable, le procedió a aplastar la cabeza usando sus manos. Esto provocó que su cerebro saliera exprimido de sus cuencas oculares, provocando así mucho ruido, razón por la cual todos fueron a ver qué estaba sucediendo. Cuando los 3 trabajadores restantes vieron lo que pasaba, uno se desmayó. Entonces Chris aprovechó la situación para usar sus puños. Probando sus capacidades físicas, golpearía fuertemente el estómago del desmayado, causando que sus tripas salieran por su boca, lo cual lo despertó de su desmayo, solo para ver que sus intestinos ahora estaban en su boca. Su abdomen estaba todo sumido. Luego, como si fuera nada, le tronó la cabeza con un puñetazo. Los demás estaban en estado de shock y aún quedaba otro encerrado en el baño, el cual sería para después. Quedaba una compañera más y otro. A estos 2 les dijo que les perdonaría solo si se comían las tripas y órganos de su compañero, pero los 2 se estaban negando, así que los encerró a los 2 en ese pasillo y fue por algo de su mochila y apagó la luz. Cuando menos se lo esperaban, estaba Chris con un taladro, pero era demasiado tarde. Chris le encajó el taladro a su ex compañero. El taladro fue encajado exactamente en la boca. Luego Chris tenía unos clavos enormes y con un martillo procedería a clavarlo en la pared. La compañera que estaba viendo todo esto estaba
estaba resignándose a morir, mientras Chris clavaba todas las extremidades del pobre tipo a la pared, para posteriormente, cuando aún seguía vivo, le comenzó a prender fuego en la cara con un soplete con la flama más máxima, así que le incineró todo el rostro, quemándole toda la piel y reventando sus globos oculares. Él todavía había quedado agonizando, pero con un dolor extremo. Posteriormente al arrestante, la cual era demasiado indiferente con él en el pasado y siempre estaba tratando a Chris como si su vida no valiera nada, Chris comenzó a arrancarle todas las extremidades y azotarlas en el suelo, y como vio que antes ella estaba intentando llamar a la policía, agarró su teléfono con el que siempre andaba y nunca soltaba, le sacó el corazón con una sola mano y luego su teléfono lo introdujo en donde iría su corazón, y posteriormente usando el martillo le arrancó la cabeza de aproximadamente 7 golpes que le dio. Aún quedaba uno en el baño. Durante todo este tiempo escuchó todo lo horrible y malo que estaba pasando allá afuera, todos los gritos de sufrimiento y dolor también. Cuando Chris entró por la puerta del baño, ya estaba casi convertido en la criatura que puedes ver ahora. El desenlace que pasó con aquel compañero es trágico, aunque en su momento ese compañero llegó a hacer sentir muy mal a Chris, y Chris se vengaría de la manera más sádica posible, ya que aunque su cuerpo se estaba deteriorando cada vez más a causa del virus, no fue impedimento para que Chris lo descuartizara vivo, comenzando con sus dedos de sus manos y terminando con todas sus extremidades arrancadas. Conclusión. Aquella escuela quedaría abandonada y las autoridades cada vez que han ido han dicho no haber visto alguna criatura, mas solo encontraron los cadáveres de aquellos empleados, pero Chris, o lo que queda de Chris, no estaba por ninguna parte. Se llegó a pensar que había sucedido otra cosa, aunque todo cambió hasta que vieron esta fotografía. En la escuela todo quedó destrozado, las cámaras de videovigilancia, los salones, las computadoras, etc. Esa sería la historia de Chris, también conocido como Rat le Creature.